pertenecen a los apóstoles propiamente de Israel, o sea, apóstoles judíos, principalmente son Santiago, Juan, Judas y Pedro. Entonces esos libros serían los restantes. Los restantes sacándole los otros libros que somos de la epístola a la prisión. Entonces voy a escribir acá los otros libros que pertenecen al periodo de los hechos, pero que fueron escritos, pongámoslo con verde. Estos fueron escritos por los demás apóstoles. Entonces estos son serían Santiago, ¿cierto? Que escrito por el apóstol Santiago. Perdón, es Santiago. La carta de Santiago. Es una carta escrita durante el periodo de los hechos, Santiago. Luego de Santiago tenemos las dos de Pedro. Entonces una de Pedro, segunda de Pedro, y las tres de Juan, que serían primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y Judas, y también para terminar la otra sería el Apocalipsis. Pues estas fueron escritas durante el periodo del libro de los Hechos, antes de que la nación fuera enceguecida. Y para recordar de nuevo las epístolas que escribió el apóstol Pablo, lo voy a poner con rojo. Después de que se produce el enceguecimiento a la nación, que se produce al final del libro de los Hechos, entonces por eso los pondríamos acá. Los pondríamos entonces que vendrían desde acá, ¿verdad? Directamente. Entonces voy a borrar estas epístolas de los apóstoles que estaban en Israel predicando o que escribieron estos libros durante el periodo de los Hechos. Voy a borrar para recordar de nuevo las epístolas de la prisión, que los voy a poner con rojo, que son las que concretamente fueron reveladas al apóstol Pablo posteriormente al enceguecimiento de la nación de Israel, como lo he estado diciendo. Y entonces yo las he mencionado, pero las voy a escribir. Entonces estas serían, para recordar, las escribió el apóstol Pablo después de que del enceguecimiento que produjo a la nación de Israel. Entonces son la de los Efesios, la epístola a los Filipenses, la epístola a los Colosenses, la primera a Timoteo, ahora sí, Timoteo, la primera Timoteo, ponemos acá, la segunda a Timoteo, Tito, la carta a Tito, y por último la carta a Filemón. Entonces, estas primeras tres, que son Efesios, Filipenses y Colosenses, son
las que llamamos cartas doctrinales, donde está contenido más concretamente el misterio, o sea, ese secreto que, como mostré ahorita en el dibujo anterior, ese misterio que estaba, o ese secreto que se estaba oculto en Dios, y que, o sea, desde antes de la fundación del mundo, y que entonces Él va a hollar el tablero. Y que entonces ese misterio, ¿cierto? Pongamos acá misterio. En Dios estaba ese misterio, a lo mejor así, un azul. Ese misterio, en Él estaba el misterio. Bueno, pongamos una N. En Dios estaba ese misterio que estaba oculto y que entonces no está contenido, esa revelación que va a completar a la palabra de Dios, no está contenido en las escrituras anteriores que se encuentran en las sagradas escrituras. Y entonces es dado al apóstol Pablo, donde entonces podríamos decir que el apóstol Pablo tuvo un doble ministerio. El ministerio en el cual él escribe o él predica también, le ofrece el reino, o sea, la promesa que venía desde el comienzo de las Sagradas Escrituras, o sea, lo que tiene que ver con la profecía, y una vez se produce el enseguecimiento a la nación, ya entonces a él se le ha revelado este misterio, el cual él lo va a consignar en esos escritos que se conocen como las epístolas de la prisión. Este último libro que yo escribí, que es el Apocalipsis, entonces es el que es de cumplimiento futuro y que revela eventos que se van a producir una vez el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ya haya aparecido, o sea, haya aparecido en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, y entonces ya una vez ocurra esto que marca el final, este evento que está en Colosenses capítulo 3, verso 4, en el que dice que cuando Él aparezca en gloria, nosotros apareceremos también en gloria, lo que se llama la manifestación o la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hecho que también se conoce como la Epifanía. Una vez ocurra esto, que es el evento que está esperando el cuerpo de Cristo, se va a reanudar el reloj profético que había sido interrumpido acá, y se va a continuar la semana 70 que está en el profeta Daniel, y donde se van a desencadenar los eventos finales de la gran tribulación, la aparición del anticristo. Y para continuar, el Apocalipsis también contiene los eventos que continúan. Esto está en los capítulos finales, cuando se inicie los 1000 años que corresponden al reino milenial, el cual sería ya el cumplimiento del reino que Dios prometió desde el Génesis, y que finalmente va a ser también el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto, el cual habría comenzado en esta parte de los evangelios, si la nación hubiera aceptado al Mesías, se hubiera producido entonces ya ese cumplimiento de la promesa, la cual ha sido postergado, y entonces durante este periodo que está acá, estoy acá con un círculo señalando, donde están esas epístolas de la prisión. Esos libros se corresponden a las epístolas de la prisión del apóstol Pablo, es donde está más concretamente la dispensación en la cual vivimos actualmente, que es la dispensación del misterio, o sea, la dispensación del secreto, que corresponde a la dispensación de la gracia de Dios. Voy a continuar analizando algunos textos para que demuestran cómo realmente
este esquema corresponde a la realidad y realmente hay una diferencia entre los escritos que corresponden a la profecía y los escritos que corresponden al misterio.